Ahí está. Profesor, cuando la suba le pone la fecha, ¿no? Sí, van con fecha. Van clase Ah, ok, uno, clase 2 y clase 3, que va a ser esta. ok, ok. Así queda completo. Bien. ¿Alguno se anima a resumir lo que estuvimos viendo la clase pasada? Que es esto de las proyecciones axonométricas. ¿Se acuerdan? Bien. Eh, lo vamos a repetir. Lo vamos a repetir porque este tema es es importante. Si bien es difícil de entenderlo en principio, pero es importante saberlo para tener idea de bueno, de lo que estamos hablando, ¿no? Y habíamos dicho lo siguiente, que o sea, hablamos de las proyecciones, tanto del punto, la recta y el plano, con la intención de entender que cuando proyecto un prisma o un objeto cualquiera, lo proyectamos, solamente, solamente requerimos tres vistas para obtener el desarrollo inequívoco de ese elemento. Esa era la idea. Es decir, que con tres representaciones del o sea, con tres vistas del objeto, yo obtengo una representación de ese objeto. No hace falta, como habíamos dicho en el dado, que en el dado uno tenía que tener seis vistas, ¿no? O sea, uno puede representar las tres vistas. Esto lo tenemos que después practicar, hacer una práctica de esto para que cierre el concepto. Bien. ¿Se entendió eso o lo Sí, repetimos? sí, se entendió. Hasta ahí más o menos, ¿no? Tiene la vista lateral, frontal y, creo, si mal no recuerdo, la de abajo. Lateral, frontal, sí, lateral, frontal y la de abajo. Exactamente, sí. Tres vistas, la frontal, lateral y la superior. Con esas tres vistas Superiores. teníamos la representación unequívoca. ¿Qué era lo que nos decía o lo que significaba la representación ISOE, ¿no? En este caso, el sistema europeo, usábamos el sistema europeo, el ISOE. Bien, por eso es que se pone este símbolo en los planos, para entender cómo se está representando. Bien, ¿Cuál símbolo? este, este. Perdón, este no, es el otro, este. Esto indica que es una Ese es representación. el europeo. Ese sí, el sistema europeo. Indica el sistema europeo. De hecho, si volvemos para atrás, en lo que eran los rótulos, acá en el rótulo, siempre en el rótulo en algún sector lo van a ver. Acá escala 1 de 1 y acá el sistema de representación ISOE. ¿Ven? Sistema de representación ISOE. Debería estar. Bueno. Vamos a avanzar en el tema. Hasta acá. Bien. Hay. O sea, esa es una forma de representar. Dijimos que eso es lo que se llama el sistema de representación ortogonal, ¿no? El sistema de representación ortogonal es la que vimos recién y con esas tres vistas ya podemos representar cualquier objeto. Después vimos que había otra forma de representación. La otra forma de representación dijimos que era por capas, ¿no? O por eh, planos de corte. Que eso se usaba más para lo que era el tema de
eh, de lo que son la parte, digamos, de planos un poco más grandes. Pero después tenemos lo que se llama las representaciones axonométricas. Estas representaciones axonométricas están dentro de lo que es una ISO, la que acá la pusimos, la 10209-2, en la que se dan los métodos de representación isométrica, dimétrica y trimétrica. ¿Qué son estos sistemas? Son formas de representar lo mismo. ¿Qué estamos tratando de representar? Un objeto a escala dentro de la hoja. ¿Ya? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Tomar un objeto, representarlo a escala en una hoja. Una forma de representación es la que recién vimos, que es las proyecciones ortogonales. Otro sistema de representación son lo que se llama representaciones axonométricas. Y se dividen en tres: las isométricas, dimétricas y trimétricas. Esto lo vamos a ver para comprender dónde estamos parados. Estamos acá. ¿Tá? Lo que vimos hasta hace un momento es el sistema diédrico, el técnico. Después lo que le comentaba para las aplicaciones topográficas, lo de planos acotados. Y después tenemos los sistemas perspectivos. De los sistemas perspectivos lo que vamos a ver ahora es esta parte, las axonométricas. Después tenemos las caballeras y las cónicas, que es un poquito más complejo. Pero lo que vamos a ver es el sistema de representación axonométrico. O sea, estamos en esta parte. Dentro de los sistemas perspectivos, se llaman sistemas perspectivos aquellos que son más amigables a la vista. Tenemos los axonométricos, las caballeras y los cónicos. Son las tres formas de representación. Y dentro de los axonométricos tenemos lo que son axonométrico, dimétrico y trimétrico, que es lo que vamos a ver ahora. ¿No? Bien. Uno entiende, yo entiendo que esta parte, que es más bien teórica, es un poco complejo verlo, por eso es que después hacemos las partes prácticas. Estamos primero en la parte teórica, que es un poco la justificación después de la parte práctica. Pero después de la parte práctica van a ver que todo esto que estamos hablando, que parece complejo, en realidad es bastante simple. Lo primero que vamos a ver es la representación isométrica. En la representación isométrica, lo que se hace es se trazan unos ejes de coordenada de manera equitativa, ¿no? Entonces todos a 120 grados. Si uno saca el seno o coseno de 120 grados, el número es 0.8. Entonces el factor de conversión para la que se llama perspectiva isométrica es de 0.8. ¿Qué significa esto, 0.8? Que yo, cada valor que tome, lo voy a multiplicar por 0.8. Es decir, por ejemplo, si yo tengo vamos a algo simple, ¿no? El terreno que habíamos visto la vez pasada, un terreno de 10 por 30. Si yo tomo una escala de 1 en 100, los que son una escala de 1 en 100, esos 10 metros en la hoja, esos 10 metros, o sea, los 10 metros de frente de una propiedad, a la hoja yo lo escalo en 1 en 100 y me termina haciendo 10 centímetros, ¿no? O 100 milímetros, como lo habíamos hecho en el cálculo. Pero bueno, esos 10 centímetros ahora lo tengo que multiplicar por 0.8 porque es la escala de conversión. Es decir, que va a ser menos de 10 centímetros cuando yo lo lleve reflejado a la vista axonométrica. ¿Tá? Toda medida va a estar multiplicada por 0.8. Es decir, que en este ejemplo, por ejemplo, si yo tomo esta medida en la hoja, la tengo que multiplicar por 0.8 y después la tengo que dividir por 0.8 y después la tengo que multiplicar por el factor de escala para obtener la medida real. Es por eso que hablamos, y ya lo habíamos comentado antes, que en lo que son las axonométricas, o en lo que son las vistas axonométricas, no se toman medidas de la hoja. Este es algo, digamos, que ya lo venimos mencionando, ¿no? En lo que son las vistas que son axonométricas, o en las vistas perspectiva, en perspectiva, lo que se llama en perspectiva, nunca se toman las medidas, porque las medidas siempre están sometidas a factores de conversión, y esos factores de conversión hacen que no pueda tomar directamente las medidas. Puedo acotar, la acotación va a ser correcta,
Pero después si yo quiero tomar una medida tengo que tener en cuenta, o sea, si yo agarro una regla y quiero saber cuánto mide realmente esta pendiente, lo que tengo que hacer es tomar la medida de esta pendiente, multiplicarlo por el factor de conversión que es 0.8, después multiplicarlo por la escala y después de la escala ahí llevarlo a la medida real. Con lo cual vemos que esto no es muy práctico, ¿está? En lo que son las vistas isométricas axonométricas. Esto va a ser un poco más notorio en lo que son las perspectivas dimétricas. Las perspectivas dimétricas hay dos ángulos que son iguales y uno que es distinto. Dos ángulos iguales y uno distinto. Por eso es dimétrica, de dos ángulos iguales y uno distinto. En este también va a haber un factor de conversión, pero va a ser más difícil de calcular. Por ejemplo, uno es 110 o sea, 110 y 140. Entonces uno tendría que tomar el coseno de 140, el coseno de 110, o sea, la medida, perdón, se tomaría la medida, multiplicarla por el coseno de 110 y ese sería el valor que uno tendría que llevar a estos trazos, ¿no? Estos trazos para hacer el dibujo. Con lo cual vemos que ya empieza a llevar una complejidad mucho más grande el dibujo en perspectiva por estos temas de los factores de conversión y los ángulos, ¿tá? ¿Se entiende entonces un poco la diferencia entre la axonométrica y la dimétrica? La diferencia es los ángulos que empiezo a tomar, no empiezo a jugar con los ángulos. O sea que uno se divide por 0,80 creo que era, en todos los lados, y en esta última, la dimétrica, en dos son unos 110 y en uno 140. Exactamente, sí. Si se multiplica por el coseno del ángulo marcado acá. A ver, por ejemplo, esta medida de 110 o sea, esta arista, si por ejemplo midiera 1 metro, yo lo tengo que llevar a la escala para ponerlo. O sea, si mide 1 metro, es obvio que en una hoja 4 no me entra. Entonces lo que hago es lo llevo a una escala de 1 en 100. Entonces pongo, por ejemplo, 1 metro igual a 10 centímetros. Entonces, esto ya sería 10 centímetros. Pero como está como está sobre el plano ZX, lo tengo que multiplicar por el coseno de 110. Es decir, sería 10 por 110 y ahí me daría el valor de esta medida. Y en cambio esta que sería una especie de base, sería por el coseno de 140. Y así obtendría cada una de las medidas. Y por eso es que el objeto es el mismo objeto que pero como podemos ver acá, es como que le estoy dando más visualización o más importancia a los dos lados estos, al lado derecho e izquierdo de la figura, o a la vista frontal y la vista lateral, que a la parte superior y parte baja, digamos, que a la vista superior y la vista inferior. Eso es lo que me permite la rotación axonométrica dimétrica. La dimétrica me permite darle prioridad a otros ángulos. Si hacemos todos los ángulos distintos, ya sería una perspectiva trimétrica. Y entonces ahí tenemos que tener cuidado con los factores de conversión, ¿no? Y cada uno de estos acá también en la vista dimétrica vamos a tener todos los ángulos diferidos. Y el factor de conversión va a ser en cada una de las caras. Bien. Entonces, en la vista isométrica, venga, acá tomamos como ejemplo, tenemos acá un cubo de 25 por 25. Cuando lo llevamos a la vista isométrica,
lo multiplicamos por el factor de conversión, que es a 0.8, y ahí me da cada una de las medidas. O sea que realmente acá lo que estoy dibujando, el trazo que estoy haciendo es de 20.41, 20.41 y 20.41. O sea que las medidas acá difieren. Lo mismo va a pasar. Acá tenemos un ejemplo de una casa vista o de una planta, de una propiedad vista en vista isométrica. O sea que la vista isométrica se usa bastante, es práctica para llevar porque digamos, el factor de conversión es siempre el mismo, no tengo que andar pensando mucho en los factores de conversión. Pero bueno, se ve todo lo mismo. Todos los ángulos, o sea, la prioridad que le doy de visualización a todas las caras es la misma. ¿Está? Para el caso de una proyección dimétrica, acá se hace el cálculo y ven que en los factores de conversión, si bien este es un cubo, los factores de conversión hacen que una de las caras tenga una menor visualización. Entonces, fíjense que el mismo cubo que estábamos viendo en el ejercicio anterior, acá lo vemos más diferido, como más deforme. ¿Pero por qué? Porque le estamos dando más prioridad de visualización a algunas caras, a la cara frontal. En la cara frontal tenemos más visualización que en la cara superior y en la cara lateral. Y en la trimétrica va a pasar lo mismo, ¿no? Vamos a tener o sea, en función de los ángulos que maneje se le va a dar una visualización diferente a cada uno de las caras. Acá por ejemplo vemos un objeto en las tres vistas, ¿no? Isométrico, dimétrico y trimétrico. Ven que en el isométrico le doy prioridad de vista a todas las caras. En el dimétrico le doy prioridad de vista a una de las caras y en el trimétrico también le doy prioridad de vista a dos o a una de las caras. O sea que voy variando los ángulos. O sea, ¿qué es lo que quiero que se lleven de esto? De estas vistas. Es que se lo puede llevar adelante, o sea, se puede hacer un dibujo en isométricos, o en dimétrico o en trimétrico, ya es una cuestión matemática, ¿no? De resolución matemática, de sentarse y llevar las medidas a cada uno de los ángulos. Obviamente esto con el dibujo asistido por computadora, o sea, a través de lo que es el AutoCAD, esto ya es muchísimo más sencillo porque uno hace las vistas y ya después el sistema solo te lo trae en isométrico. Es mucho más práctico. Pero no obstante se lo puede hacer a lápiz, se lo puede hacer, digamos, en dibujo a mano, se lo puede hacer teniendo en cuenta estos factores de conversión. Ahora, lo que nunca es conveniente es tomar medidas de estos dibujos. Estos dibujos no son para tomar medidas, son vistas o son visualizaciones que nos dan una idea acabada del objeto, pero su complejidad en el trazado, su complejidad en el desarrollo es bastante elaborada. Uno tiene que tomarse el trabajo de hacerlo, hacer la conversión de números, de números y medidas, etcétera, etcétera, y ahí obtiene los resultados. Bien, es por esto que es mucho más práctico usar el sistema ortogonal, ¿no? Claramente, si uno tiene que dibujar y hace la toma de escalas directa, es muchísimo más práctico el sistema ortogonal. Por eso es que en general, en el 90% de los casos, cuando uno hace un desarrollo lo hace mediante el sistema ortogonal. Pone los planos de las vistas directamente y ya con eso es más que suficiente para dar una idea acabada de los objetos. En el desarrollo, o sea, en el día a día, esto es mucho más fácil hacerlo en lo que son las proyecciones ortogonales, o sea, hacer un dibujo en sistema ortogonal, que hacerlo en este tipo de sistemas isométrico, dimétrico, trimétrico, en lo que son las perspectivas. Bien, venimos bien hasta acá. Sí, sí. Sí, profe. Bien. Cuando Sí, sí. Bueno, Entiendo más o menos cómo son, o sea, ni de casualidad lo hago, pero la idea entiendo. sí. Bueno, los que hicieron dibujo técnico
En su momento lo habrán renegado con esto. Pasa que dibujo técnico es una... En el secundario es una materia que te lleva 3 o 4 años del secundario. Entonces ahí sí tenés el tiempo de No, dibujar esto, ¿no? no, yo vengo de comercial. Estoy alejadísimo de eso. Perfecto. Bueno, hay una... ¿Esto hay que hacerlo, profe? ¿O No, no? ¿O es a modo de conocimiento? no, a modo de conocimiento. Y esta es una justificación, entonces la justificación de por qué dibujamos los planos y no dibujamos perspectivas, ¿no? Por ende, si algún día te llega un plano a vos, lo más probable es que te llegue un plano que sea una proyección ortogonal. Te va a llegar una vista superior, una vista frontal, te va a llegar alguno de esos planos. Es muy difícil que te llegue una perspectiva isométrica, ¿tá? O dimétrica o trimétrica. ¿Por qué? Porque el desarrollo de eso es muy complejo. Siempre te va a llegar los planos. Y la justificación de por qué, si bien esto es más simple de verlo, la justificación de por qué, bueno, la estoy dando, ¿no? Es porque el desarrollo del dibujo es más complejo. La toma de medidas es más complejo y bueno, pero el acabado final del objeto es mejor. Pero bueno, tenemos eso. Perspectiva oblicua o caballera. Entonces, estamos acá, ¿no vimos? Vamos a volver acá atrás para entender esto. Acá, sistemas de representación. Vimos el diédrico, que eran las proyecciones ortogonales, y después vimos los sistemas perspectivos. Dentro de los sistemas perspectivos acabamos de ver el axonométrico, que se divide en tres: axonométrico, dimétrico y trimétrico. Y ahora vamos a ver esta que es caballera. La caballera. La caballera es también bastante simple. Y dice, vamos a leer lo que es el texto y lo vamos a explicar. Es otro sistema perspectivo cuyos rayos de proyección paralelos resultan oblicuos al plano de proyección. Es bastante utilizado por los sencillos, se obtiene el ancho y alto B y C sin deformación, y la profundidad debe afectarse por el coeficiente 0,5 si se tiene en cuenta las normas IRAN. A veces conviene trabajar con el coeficiente 1. En cuanto al ángulo de inclinación, será de 45 grados y se representan las normas IRAN. A veces suele utilizarse el ángulo de 30 grados. Bien. Esto es bastante simple. Significa que al cubo las medidas de alto y ancho los voy a dibujar tal cual. O sea, van a estar a escala. Pero las que van en diagonal a 45 grados, o sea, las que están sobre el eje X puesto acá, las que coinciden con el eje X o paralelas al eje X, van a ir a la mitad. O sea, van a ir por un factor de conversión de 0,5. Es decir, que si esto tiene 10 centímetros, esto tiene 10 centímetros, esto tiene 10 centímetros, las medidas que van en diagonal son de 5 centímetros. Se dibujan, digamos, a 0,5. ¿Por qué? Y esto es arbitrario, ¿no? Es porque le es más agradable al ojo. O sea, este cubo es más agradable al ojo que un cubo de 1 por 1 por 1. Entonces por eso es que se representa de esta manera. Bien, acá tenemos un ejemplo de la perspectiva oblicua o caballera, la que estamos viendo. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Fíjense que todas las medidas de lo que es el alto y el ancho se dibujaron correctamente, y las que van en diagonal se dibujan en un factor de conversión de la mitad, ¿no? De 0,5. O sea que esta es una vista que se utiliza. Acá tenemos una isométrica, ¿no? Esta es claramente una isométrica. ¿Esta qué les parece que es? ¿Isométrica, caballera? ¿Isométrica? Parece isométrica, ¿no? Sí, Si tomamos como isométrica. base esta línea, este ángulo parece igual a este, o sea que parece que fuera una isométrica. ¿Tá? Bueno, acá tendríamos que meter lo que son los ejercicios de vistas. ¿Tá?
Los ejercicios de vistas lo vamos a hacer ahora en un rato o la clase que viene. Vamos a empezar con los ejercicios de vistas. Muy probablemente se los mande para empezar a verlos. Los que estuvieron conmigo con patología ya hicieron algunos. Esto va a ser un poquito más ampliado, los ejercicios de vista. Bien, y vamos a ver lo que son las cónicas también, que esto es un poquito más complejo. Vamos a volver acá. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Vimos lo que son los sistemas de representación, el diédrico, que es lo que llamamos el sistema ortogonal, que es el sistema de proyecciones, ¿no? Que dijimos que ahí solamente con tres vistas defino ya el objeto. Después vimos los sistemas perspectivos, el axonométrico, la caballera, y ahora nos quedaría por ver el sistema cónico, ¿no? El sistema... ¿Sí? El axonométrico es el que se divide en tres. El axonométrico es el que se divide en tres y es isométrico, dimétrico y trimétrico. Ok, está. La caballera es tomar las medidas y el factor de conversión de las líneas diagonal es de 0,5. Y el cónico es muchísimo más complejo. Lo que vamos a intentar ver ahora o entender es el origen del cónico, del sistema cónico, y en qué circunstancias se lo puede llegar a utilizar. ¿Está? Bien. El sistema cónico data de bastantes años, ya tiene bastantes años. Los primeros dibujos de el sistema cónico se los atribuye a Alberto Durero en 1741-1528, donde empezó mediante grabados fundamentales, a analizar lo que es la perspectiva lineal, ¿tá? Es decir, que mediante un hilo podía trazar la figura en perspectiva. O sea, la idea era trazarla en perspectiva. Entonces, mediante el hilo iba trazando cada uno de los puntos y ahí iba marcando en el papel el dibujo. Poco complejo, ¿no? A partir de ese momento empezaron a surgir varios sistemas de representación cónico, en los cuales se toma un objeto y desde ese objeto se trazan líneas. O sea, se toma un punto de referencia. Por ejemplo, acá están tomando el punto de referencia el centro de la iglesia, y a partir de ahí, si ustedes se fijan, hay varias líneas trazadas imaginarias, ¿no? Y sobre esas líneas trazadas se van formando los diferentes objetos. De esa manera, lo que se intenta dar es una sensación de realidad o sensación de profundidad, como que el objeto empieza a tener profundidad. Hasta antes de eso, lo que se hacía era la superposición de colores. O sea, antes de 1483-1520, los artistas que son llamados los más clásicos, ¿qué sistema de representación tenían para dibujar lo que era la perspectiva? Tenían una degradación de colores. Lo que hacían era, los fondos los tomaban en colores más violáceos, más tirando hacia el violeta, y los tonos más vivos lo usaban para representar las figuras más cercanas. Entonces, de esa manera obtenía una sensación de profundidad, generaban una sensación de profundidad en el dibujo. Pero bueno, ya a partir de este momento, de 1550 o 1520, empiezan a tomar un punto de referencia, y sobre ese punto de referencia trazan líneas que son las que nos dan la sensación de profundidad. Por eso es que se llama sistema cónico, ¿no? Es un poquito más complejo de lo que uno puede llegar a pensar la definición de esto del sistema cónico. Si bien acá suena como algo bastante intuitivo, ¿no? No sé si ustedes alguna vez dibujaron o hicieron un punto de perspectiva, y ahí de ese punto de perspectiva trazaron líneas y ahí hacen un dibujo. Es bastante simple.
Eh, En la secundaria, profe, me tocó dibujo artístico y le llamaban punto de fuga. ¿Puede ser? ¿También tiene algo que ver con esto o no? Exactamente, dibujo con un punto Ah, de fuga, dos puntos de fuga, bueno, todos esos son no. sistemas de representación en perspectiva cónica. Es exacto. Ahora, la normalización de esto, o sea, llevarlo a una norma, en los cuales ya se requiere una representación más matemática de esa forma de representación, es un poquito más complejo. Y lo que se intenta es definir planos, diferentes planos para poder dibujar esto, ¿no? Para poder hacer el sistema de representación cónica. Entonces se hace lo que es se define, estos ya son definiciones, acá no tengo que razonar nada, estos definen. Se define el plano del cuadro, también el plano del dibujo, es la superficie vertical sobre la cual se efectúa la representación. Los rayos proyectantes inciden en él, ¿no? Es decir, que el plano del cuadro es este que está acá, donde dice PC, es este plano. Es este plano. El plano geometral es un plano perpendicular al del cuadro, equivale al suelo sobre el que generalmente se apoyan los objetos que se representan y sobre el que, por norma, está situado el observador, ¿no? Plano geometral, si este es el plano del cuadro, el plano geometral sería el piso. Acá se supone que está el observador. El plano del horizonte es un plano imaginario que contiene un buen número de elementos de referencia, puntos rectas imprescindibles para la obtención de la perspectiva. Este plano es paralelo al geometral y está situado a la altura de los ojos del observador. Plano geometral, el plano del horizonte está situado acá. Entonces, este es el plano del cuadro. El plano del cuadro es el plano donde se va a hacer el dibujo. Este es el plano geometral, que es donde está apoyado el observador, donde están los pies del observador y donde se van a apoyar los objetos. El plano del horizonte es el que pasa por el ojo del observador. Por eso es que acá después se define un punto B, que es el plano que es el punto de vista del observador. El plano de desvanecimiento es el plano que contiene el punto de vista a los ojos del observador y es paralelo al del cuadro. El plano de desvanecimiento es acá. El plano de desvanecimiento es el que pasa por el ojo del observador y es paralelo, es perpendicular al plano del horizonte. Son definiciones esto. Y el plano principal es el plano perpendicular a los anteriores que pasa por el punto de vista, el cual dijimos el plano principal. El plano principal es el que pasa por el observador y es perpendicular a los ojos. Bien. Entonces de esta manera se definen algunos puntos importantes, ¿no? O sea, definimos unos planos y a partir de ahí definimos los puntos o líneas. Tenemos la línea de tierra, es la intersección de los planos geometral y el del cuadro. La línea de tierra, el plano geometral y el del cuadro, la línea de tierra. La línea del horizonte es la intersección de los planos del horizonte y el cuadro que coincide con la línea natural, línea del horizonte. ¿No? Línea de tierra, línea del horizonte. Quiero que noten que si bien esto es algo teórico, de bastante complejidad para el desarrollo, digamos, teórico de esto, es algo más bien natural, ¿no? Son definiciones que se van dando. O sea, no requieren ningún tipo de razonamiento, sino son definiciones que se van dando. O sea, se define la línea de tierra como la intersección entre el plano geometral y el plano del cuadro. Listo, se definió. Se define la línea del horizonte como la intersección entre el plano del horizonte, que el plano del horizonte recuerden que es el que pasa por la vista del observador, y el plano del cuadro, esa intersección, y ahí se definen líneas, ¿no?
Hasta ahí entonces no hicimos nada, solo hicimos definiciones, que son, bueno, bastante confusas al principio, ¿no? Y el cono de visual, que esto ya es algo más bien teórico, dice que es el conjunto de rayos de luz que, reflejados por los objetos, llegan a nuestros ojos en cada una de nuestras miradas. Su eje es el rayo principal, el vértice del punto de vista del observador. El ángulo teórico de este cono, formado por dos generatrices del mismo diámetro opuestas, es mayor de 90 grados, llegando a percibirse imágenes situadas a una gran extensión. No obstante, a partir de un ángulo central de unos 60 grados, la percepción se hace cada vez más confusa, pues el ángulo de visión normal de un ser humano es de 60 grados. Para evitar que los objetos se representen deformados, se aconseja no rebasar esta abertura. Bien, entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que el observador tiene una visión cónica de 60 grados, que superado los 60 grados hasta 90 ya lo es confuso. ¿Está? Definiciones, hasta acá son todas definiciones. Pero acá un poco ya empezamos a entender cómo se intenta hacer este dibujo cónico, ¿no? Cómo se intenta hacer la representación de este dibujo cónico. A partir de un punto de vista, o lo que decía recién el compañero, un punto de fuga, se empiezan a trazar ángulos, o sea, se empiezan a trazar líneas hasta el objeto en el plano del cuadro, y de esa forma obtengo una perspectiva del objeto. Bien, o sea que es una representación imaginaria que después hay que llevarlo a los planos. ¿Se entiende algo de esto o estamos ya perdidos? O tratamos de verlo. Esto igual es teórico, Después... Se entiende, pero así es complejo. Sí, pero se entiende cuál es la visión. Va. Bien. En este caso, por ejemplo, vemos que se pone un objeto de manera aleatoria, ¿no? Aleatoria. Se pone un objeto en el piso, por eso lo decíamos plano geométrico. En el plano geométrico se apoya un objeto, que es el mismo plano donde está apoyado el observador, y desde el punto de B, que es el punto de observación, se trazan líneas cónicas hacia el objeto, y de esa forma en el plano del cuadro queda representado el objeto. Ese es el ejercicio teórico, ¿no? Esto matemáticamente se lo puede definir de la siguiente manera. Esto ya lo define la norma. Vieron que conforme se hace una vista de 60 grados se obtiene el objeto. Si voy el cono, lo hago, si digamos el ángulo del cono lo hago más grande, los objetos se empiezan a ver más deformados. El cono visual, en función de dónde ponga el objeto. Es decir, que en función de dónde esté el observador y dónde esté el objeto, voy a obtener diferentes tipos de vista. ¿No? Entonces acá vemos que si el observador, o sea, la posición del plano del dibujo respecto del observador, si está por detrás, voy a obtener una perspectiva. Si está por delante, voy a empezar a obtener diferentes tipos de perspectiva. Igual esto es teórico, igual ahora lo vamos a entender un poco mejor. Si el plano del cuadro está inclinado, voy a obtener una perspectiva también inclinada. ¿Está? Y ahora vamos a definir lo que son los puntos de fuga. Pero antes de definir los puntos de fuga, vamos a hacer una pausa de 10 minutos, si les parece. Así nos permite tomar un café, tomar algo y bueno, y hacer un corte para después entender lo que viene, porque después lo que viene, Okay. si lo doy todo junto, créanme que se va a empezar a complicar. ¿Está bien? Usted sabe. Y cuarto retomamos, ¿sí? Ok. Ok, profe. ¿Está grabando esto, no? ¿O no? Sí, se está grabando. Ok. Listo, gracias, profe. Vamos, por favor.